بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve clase más, una breve transmisión sobre esta serie de pequeñas charlas que hemos iniciado hace 2 semanas, la serie titulada Preparándonos para Ramadán, Kayfa nasta'iddu li Ramadán, cómo prepararnos para el mes de Ramadán. En nuestras 2 clases anteriores, y de antemano menciono que esta clase debimos hacerla el sábado pasado, pero por falta de tiempo no pudimos hacerla y inshallah, por eso alhamdulillah la estamos completando hoy. El día sábado también vamos a volver a estar con ustedes otra vez. Inshallah, en lo que queda de estos pocos días hasta el inicio del mes de Ramadán, vamos a estar 2 veces por semana haciendo estas breves charlas sobre tips que nos permiten ayudarnos a nosotros a prepararnos de la mejor manera para el mes de Ramadán. Tips o asuntos que cada uno de nosotros debe buscar en demasía para estar listos, para estar preparados como corresponde para la llegada de este bendito mes. Bien, los puntos que vamos a tocar el día de hoy, el primero de estos es que prepararse para el mes de Ramadán es prepararse para alcanzar la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes hemos hablado de la sinceridad al ayunar, al recibir Ramadán, el cómo preparar las mezquitas, el cómo prepararse uno mismo, cómo realizar ayunos voluntarios, etcétera, etcétera. Puntos que ya hemos mencionado y que cualquiera de ustedes puede repasarlo en nuestras transmisiones, está en la página, siempre las podemos volver a ver. Bien, el primero de los asuntos que tenemos que tener claro, o el primero de los tips para prepararnos de la mejor manera para el mes de Ramadán el día de hoy, es entender que prepararte para Ramadán es prepararte para alcanzar la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anh, que Allah esté complacido con él narró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando llega el mes de Ramadán se abren las puertas de la misericordia. Cuando llega el mes de Ramadán se abren las puertas de la misericordia. Ahora, estas puertas son las que todo musulmán debe intentar alcanzar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en 3 hadices de textos muy parecidos. El primero de ellos dijo: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quien ayuna Ramadán con fe y esperanza en la misericordia de Allah, le serán perdonados todos sus pecados. Todos sus pecados. El segundo hadith dice: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quien se levante en Ramadán, es decir, quien realice las oraciones nocturnas, el salatul tarawih, ¿sí? o el qiyamul layl, quien se levante en Ramadán con fe y esperanza en la misericordia de Allah, le serán perdonados todos sus pecados. Misericordia. Y el tercer hadith dice: Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quien se levante la noche del decreto, es decir, quien se levante en adoración durante la noche del decreto, con fe y esperanza en la misericordia de Allah, le serán perdonados
todos sus pecados. Entonces tenemos estos 3 hadices en los cuales el profeta, o mediante los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam nos deja claro que Ramadán es el mes de la misericordia. Y el hadith que acabo de mencionar, el que es narrado por Abu Huraira, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: cuando llega Ramadán se abren las puertas de la misericordia. Entonces, estas puertas son las que todo musulmán debe intentar alcanzar. Todo musulmán que consciente de la gran bendición que está por llegar mediante el mes de Ramadán debe intentar alcanzar estas puertas. Solo el que es negligente, solo el que no tiene conciencia de la importancia de Ramadán, solo aquel que ha olvidado que un día se va a encontrar con su Señor, solo aquel que no tiene el más mínimo sentido de lo que es el Islam, no entiende lo que implica el mes de Ramadán. Debe intentarlo y debe hacer lo mejor que pueda para recibir el mes de Ramadán. El verdadero creyente se prepara de la mejor manera. Y tiene que entender que prepararme para Ramadán significa que yo tengo que prepararme para recibir esa enorme misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala nos está enviando. Prepararse de la mejor manera. Ahora, prepararse de la mejor manera significa o implica hacerlo con lo que en árabe se llama taubatun nasuh, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento sincero y verdadero tiene 3 condiciones. Un arrepentimiento sincero y verdadero, que en árabe se llama taubatun nasuh, tiene 3 condiciones. Abandonar el pecado en cuestión inmediatamente, lamentarse constantemente por haber realizado eso y ser constante en la realización de las buenas acciones. La persona que intenta preparar, o la persona que se prepara de la mejor manera para recibir el mes del Ramadán con este arrepentimiento sincero, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que le perdone todo lo anterior, todo lo malo que pudo haber hecho, entregándose a Allah subhanahu wa ta'ala como lo hacen los verdaderos arrepentidos. Los que anhelan la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, los que anhelan su perdón, los que tienen esperanza en su misericordia, en su perdón, y a la vez temen su castigo. Recuerden que los ulama, los sabios del Islam, dicen que la fe del creyente, del verdadero creyente, es esa que va entre la esperanza del temor, entre la esperanza de la misericordia de Allah y el temor de su castigo. Nosotros no somos como muchas personas en el mundo de otras creencias equivocadas que dicen Dios es amor y allí se quedan. Es cierto, Dios es amor, misericordia infinita, perdón, Ghafur, Rahim. Allah es todo eso. En una ocasión, cuando una mujer, durante el califato de Omar ibn al-Khattab, pretendió engañar a la gente mezclando en el mercado, mezclando la leche con agua, y mientras Omar ibn al-Khattab pasaba por su casa, escuchó la conversación con su hija donde ella le decía: mezcla la leche con agua para que podamos beneficiarnos más, para que tengamos más ganancias. Omar ibn al-Khattab el día siguiente acudió y escuchó que la hija le decía a su madre: madre, ten temor de Allah. Ten temor de Allah, que eso es incorrecto. Debido a eso, según las narraciones, Omar ibn al-Khattab fue al día siguiente a pedir la mano de esa chica para casarla con una de sus hijos. Y cuando habló con la madre le dijo: ten temor de Allah, que lo que estás haciendo es engañar. Y eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man ghasha falaysa minna, quien engaña no es de los míos. Cuando Omar ibn al-Khattab le dijo esto a la mujer dijo: ya Amir al-Mu'minin, oh emir de los creyentes, Allah Ghafur Rahim, perdóname, no debía hacer esto. Allah Ghafur Rahim, Allah es misericordioso, compasivo. Omar ibn al-Khattab no negó que Allah es Ghafur Rahim, que perdona todos los pecados. Y le dijo: sí, Allah Ghafur Rahim, wa shadidul iqab. Recuérdalo, le dijo. ¿Qué significa? Sí,
Allah es Ghafur Rahim, perdonador compasivo, pero también es severo cuando castiga. Así que el creyente lleva su fe entre la esperanza en la misericordia de Allah y el temor de su castigo. ¿Allah es Ghafur Rahim? Por supuesto que sí. ¿Wa Shadidul Iqab? Por supuesto que sí. Perdonador compasivo y severo castigando. ¿Sí? Entonces, el verdadero creyente se prepara para Ramadán entendiendo que prepararse para Ramadán es prepararse para alcanzar esa misericordia de Allah. Y la mejor manera de hacerlo es buscar el arrepentimiento antes de que llegue el mes de Ramadán. Recibir el mes de Ramadán con un arrepentimiento sincero. Las personas más dichosas, las personas más felices, los que han alcanzado una tremenda bendición, son aquellos que al llegar el mes de Ramadán los encuentra verdaderamente arrepentidos por todas las malas acciones que hayan podido realizar, y empiezan el mes del ayuno como corresponde. Entonces ese es el primero de los puntos importantes que nosotros debemos tener para nuestra preparación para el mes de Ramadán de la clase de hoy. Otra de las acciones que nos permite a nosotros mejorar nuestra preparación para recibir el mes de Ramadán es aumentar el istighfar. ¿Qué cosa es el istighfar? El istighfar es el hecho de suplicar el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. El hecho de decir astaghfirullah. Astaghfirullah es una palabra sencilla, pero que implica un gran significado. Es entregarte a Allah subhanahu wa ta'ala reconociendo que eres pecador, que careces de perfección, que te entregas a tu Creador entendiendo que Allah subhanahu wa ta'ala, tu Creador, te va a perdonar por encima de todos tus pecados. Pero recuerden, no significa únicamente, como he dicho hace un momento, que puedo hacer los pecados que yo quiera porque Allah es Ghafur Rahim. No, yo tengo que entender que Allah es Ghafur Rahim y no debo perder la esperanza en la misericordia de Allah. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Di, oh siervos míos, ustedes que han sobrepasado los límites de la desobediencia, no desesperen de la misericordia de Allah, pues Allah perdona todos los pecados, ciertamente Él es Ghafurur Rahim, perdonador compasivo. Entonces, entiendo que mi Creador me perdona siempre que yo vuelva a Él arrepentido, pero debo entender también que debo evitar el pecado y la desobediencia tanto como pueda, porque si no me alcanza el tiempo para alcanzar el perdón de Allah, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, ciertamente Allah es severo castigando. ¿Y cómo puedo perfeccionar esto? ¿Cómo puedo alcanzar el perdón de Allah? Pues suplicando el perdón suyo constantemente. Allah subhanahu wa ta'ala perdona y ama a quienes le suplican su perdón constantemente. Los hadices sahih, los hadices correctos, indican que cuando se pierden los derechos entre los seres humanos, o cuando se pierde sobre todo los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros, y cuando digo se pierden me refiero al hecho de cuando se incumplen los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos ha ordenado cumplir con las 5 oraciones y su derecho es que nosotros cumplamos con este mandato. Cuando una persona deja de cumplir con su oración, está faltando al derecho de Allah. En una ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a uno de sus compañeros: ¿sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y cuál es el derecho de los siervos de Allah sobre él? Su compañero dijo: mensajero de Allah, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah y su mensajero saben más. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el derecho de Allah sobre sus siervos es que le adoren sin asociarle nada. Y el derecho de sus siervos sobre él es que si ellos le adoran sin asociarle nada, que les otorgue el paraíso. Que no los castigue. Que no los castigue. Entonces, los hadices correctos indican que cuando estos derechos, los derechos de nuestro Creador y de nuestros semejantes, se pierden, cuando se cometen injusticias, estas mismas pueden causar que se rompa la relación entre la misericordia de Allah y sus siervos. Que uno se aleje de la misericordia de Allah. En un hadith sahih se menciona que las puertas del paraíso se abren todos los lunes y los jueves. Y son perdonados todos. Esto está en un hadith sahih. Cada lunes y cada jueves se abren las puertas del paraíso y son perdonados todos. Excepto, dice el hadith, aquellos que están peleados, aquellos que tienen disputas entre ellos y han roto relación entre ellos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: observa a estos dos. Es decir, el perdón para ellos queda pendiente, queda suspendido. Observa a estos dos hasta que se reconcilien. Solo una vez que se reconcilien, entonces serán cubiertos por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Entonces nosotros debemos prepararnos para el mes de Ramadán buscando el verdadero arrepentimiento y cumpliendo con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos de nuestros semejantes. ¿Sí? Ahora, nosotros también debemos reconciliarnos con nuestro Creador y a su vez con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con aquellos que, sobre todo con aquellos que son familia nuestra. Si sabes de alguien con quien hayas sido injusto, lo hayas tratado mal o haya alguna herida pendiente, ve donde él y pídele perdón. Acude donde él y pídele perdón. ¿Sí? Recupera la relación con tu hermano. Uno debe apresurarse a solucionar las disputas y debe evitar romper lazos con sus hermanos. Eso es algo que el Islam nos prohíbe. Ahora, y si es a ti, a quien trataron mal, a quien lo oprimieron de alguna manera, entonces apresúrate a perdonar también. Sobre todo, repito una vez más, si es que son familiares. Recuerda que Allah subhanahu wa ta'ala es muchísimo más misericordioso con aquellos que tratan con misericordia. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Traten con misericordia a quienes están en la tierra y serán tratados con misericordia por quienes están en los cielos. Entonces, no permitas de ninguna manera que Shaitán salga victorioso, porque Shaitán finalmente es el que incita a estas disputas entre los creyentes. No dejes que llegue el mes de Ramadán y tengas algo pendiente con tu hermano, con tu amigo, con tu familiar. Reconcilia entre ellos y a la vez reconcíliate con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para el mes de Ramadán entendiendo que hay que prepararnos para alcanzar la misericordia de Allah, que hay que prepararnos para el mes de Ramadán siendo constantes en el istighfar. Repite tantas veces como puedas: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y no solo es repetirlo, sino sentirlo. Se dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía el istighfar más de 100 veces al día. En una ocasión, cuando Aisha radiyallahu anha encontró al profeta sallallahu alayhi wa sallam realizando oraciones nocturnas, Aisha radiyallahu anha le dijo: mensajero de Allah, ¿rezas tanto por las noches aun cuando Allah te ha perdonado todos tus pecados anteriores y posteriores? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo: ya Aisha, afala akunu abdan shakura. Oh Aisha,
¿Acaso no debo ser yo un siervo agradecido? Entonces hay que ser siervos agradecidos y ser constante en la realización de las buenas acciones. Ramadán es una grandísima oportunidad para aumentar nuestras oraciones, para aumentar nuestro dhikr, para aumentar nuestros dua, nuestro istighfar, nuestra qira'at al-Qur'an, lectura del Sagrado Qur'an, memorización, tajwid, aprender y practicar el Sagrado Qur'an. Todo esto, el Ramadán es una inmensa oportunidad para todo esto. Recuerden, hermanos y hermanas, que dichosos son aquellos que se encuentran con Allah subhanahu wa ta'ala libres de haber cometido alguna injusticia contra los demás. Por eso es que nosotros debemos suplicar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Y si hemos ofendido a alguien, apresurarnos a pedir el perdón. Violar los derechos de nuestros semejantes es algo que Allah nos ha prohibido. Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh hijos de Adam, ciertamente me he prohibido la tiranía a mí mismo y la he hecho prohibida entre ustedes. Así que seamos de aquellos que se alejan de la tiranía, de la opresión, de la injusticia, que concilian entre sus hermanos y se reconcilian entre sí, que cumplen con los derechos de Allah y cumplen con los derechos de sus semejantes. Porque, insisto una vez más, dichoso es aquel que se encontrará con Allah subhanahu wa ta'ala libre de haber cometido alguna injusticia contra los demás. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: ¿saben quién? Le preguntó a sus compañeros, ¿saben quién es el muflis? El muflis es alguien que gasta más de lo que tiene, alguien que va a la bancarrota, alguien que está quebrado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a sus compañeros: ¿saben quién es el muflis? Y sus compañeros dijeron: mensajero de Allah, el muflis es aquel que gasta más de lo que tiene, o aquel que está en la bancarrota. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam les aclaró quién es el verdadero muflis. Y dijo: el muflis es aquel que llegará el día del juicio final, o llegará al día del juicio final con actos de adoración, con oraciones, con zakat, con siyam, con ayunos, con hajj, con sadaqat, con un montón, muchísimo, abundancia de buenas acciones. Pero habrá sido injusto con uno y con otro. Fue injusto con fulano, fue injusto con sutano, injusto con mengano, y terminará siendo de los derrotados, de los humillados, de los que han caído en la bancarrota, porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenará que sean sacadas de sus buenas acciones y sean depositadas en el registro de aquellas personas a las que él trató con injusticia. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el muflis es aquel que llega el día del juicio final con sadaqat, con salawat, con ayunos, con oraciones, con caridades, con peregrinaciones, pero insultó a este, oprimió al otro, golpeó al otro, insultó a este otro, y Allah subhanahu wa ta'ala ordenará que de sus buenas acciones sean depositadas en el registro de aquellos que él trató injustamente. Y cuando ya no queden nada de sus buenas acciones, entonces serán sacadas las malas acciones del registro de aquellas personas que fueron oprimidas por él y serán puestas en el registro del opresor. De tal manera que no le quedarán bendiciones y estará cargado de puros pecados y terminará siendo uno de los derrotados el día del juicio final. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de ser de aquellos. Sean constantes en el istighfar. Nos preparamos de la mejor manera para el mes de Ramadán pronunciando el istighfar. Pero recuerden, el istighfar se pronuncia aquí pero sale de acá. No tiene sentido nada que nosotros pronunciemos y que no sintamos aquí. Entonces, algo más sobre esto de la injusticia es que también tenemos que entender que los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala es Allah quien decide hacer justicia o perdonarlos. Si nosotros hemos hecho un pecado, es Allah subhanahu wa ta'ala quien decide castigarnos o perdonarnos. Él es el dueño de ese derecho.
pero los derechos de sus siervos, Allah subhanahu wa ta'ala deja que sean ellos los que deban perdonar. Por eso es importante que ninguno de nosotros cometa injusticias durante su vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: teman la súplica del oprimido, pues no hay barrera entre ella y Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque la persona a la que yo oprima, con la persona con la cual yo sea injusto, no sea un incrédulo, aunque sea un incrédulo, si yo lo trato con injusticia y él levanta sus manos al cielo, no hay barrera entre su súplica y Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Por eso, hermanos y hermanas, es importante reconciliarnos con nuestros semejantes y apresurarnos a pedir perdón si alguna vez hemos sido injustos nosotros, ¿sí? Lo siguiente es husnu dhanni billah, esperar lo mejor de Allah subhanahu wa ta'ala. Entender que hay que prepararnos para alcanzar la misericordia de Allah, ser constantes en el istighfar y esperar lo mejor de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo mejor o la mejor preparación que puedas tener para el mes de Ramadán es esperar lo mejor de tu Creador. Lo mejor de tu Creador. Rogando a Allah subhanahu wa ta'ala ser de aquellos que alcanzan su perdón en el mes de Ramadán. Ser de aquellos que son perdonados durante el mes de Ramadán y no de aquellos que son privados del mismo, privados de su perdón. Si yo espero lo mejor de mi Creador, pues no debo limitarme a mí mismo, debo levantar mis manos y suplicar: oh Allah, permíteme ser de aquellos que alcanzan tu perdón. No me prives a mí de alcanzar tu perdón. No hagas que yo sea uno de aquellos privados de tu perdón. Tener la esperanza en la misericordia de Allah. Tener la certeza cuando supliques algo de tu Creador. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narró que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: yo soy lo que mi siervo espere de mí. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ana inda dhanni abdi. Yo soy lo que mi siervo espere de mí. Entonces, si el siervo de Allah espera que su Señor sea compasivo y misericordioso, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo tratará con compasión y misericordia. Si por otro lado el siervo de Allah piensa que su Señor es solo severo castigando y no hay lugar para el perdón, entonces su Señor será con él severo castigando. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó claro que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: yo soy lo que mi siervo espere de mí. Entonces, hermano, hermana, ruega a Allah subhanahu wa ta'ala y espera lo mejor de él. No dudes de su perdón. No dudes de su misericordia. Que tu corazón se estremezca anhelando a tu Señor. Nosotros no debemos dudar, nosotros debemos esperar lo mejor de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando dije hace un momento que la fe del creyente se mantiene entre la esperanza de su misericordia y el temor de su castigo, está claro también, si bien es cierto que tenemos que tener presente ambas cosas, está claro también que Allah subhanahu wa ta'ala quiso que lo que su siervo recordara más es que Él es Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. No por nada puso al inicio de cada sura del Sagrado Corán Bismillahirrahmanirrahim, aun cuando Él nos enseñó a nosotros 99 nombres, aunque sepamos que Él tiene más. Allah subhanahu wa ta'ala quiso que cuando su siervo abriera el Sagrado Corán y recitara sura al-Fatiha, lo primero que Él mencionara sería Bismillahirrahmanirrahim. Allah no decretó que al inicio de cada sura del Sagrado Corán diga Bismillahil Malik al-Quddus, no, o cualquiera de sus otros nombres. Allah subhanahu wa ta'ala quiso por algo, por sabiduría suya, para que su siervo entendiese que Él es misericordioso infinitamente, puso Bismillahirrahmanirrahim. Entonces, nosotros debemos esperar lo mejor de Allah subhanahu wa ta'ala.
ruega a tu Señor, ruega a Allah subhanahu wa ta'ala, anhelando que termine el mes de Ramadán y seas tan libre de pecados como el día en que tu madre te trajo al mundo. Suplica eso y ten la certeza de que Allah te va a escuchar. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bendícenos ahora en Sha'ban y permítenos a cada uno de nosotros alcanzar el mes de Ramadán. Espera lo mejor de Allah subhanahu wa ta'ala y encontrarás lo que esperas de él. Y el último punto de esta clase de hoy es que sigas la sunnah en toda tu preparación y durante el mes de Ramadán. Aplica la sunnah del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam tanto como puedas. Y no te limites a solo pasar hambre sin sentido. Ramadán no es para pasar hambre. Ramadán es un mes para abstenerse entendiendo por qué yo lo hago. Ramadán fue legislado para que cada uno de nosotros alcance la piedad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno a ustedes tal como fue prescrito a las naciones anteriores. Quizá así sean de los que alcanzan la piedad. Entonces Ramadán fue legislado para que cada uno de nosotros alcance la piedad. Ramadán no fue legislado para que nosotros pasemos hambre. Ramadán fue legislado para que alcancemos la piedad. ¿Y cómo vamos a alcanzar la piedad? Cumpliendo todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, haciendo todo tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Cumple la sunna del sahur, cumple la sunna durante tu ayuno, cumple la sunna durante tu salat, cumple la sunna durante tu lectura del Sagrado Corán, cumple la sunna durante los adhkar, los recuerdos de Allah, las súplicas, cumple la sunna durante tu dua, cumple la sunna durante tu iftar. Cuando vayas a romper el ayuno, cumple la sunna, apresúrate a romper el ayuno, pues eso es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando llegue la hora cuando escuches el adán del Magreb, apresúrate a romper el ayuno. He conocido personas que aun cuando escuchan el adán del Magreb no quieren romper el ayuno, porque dicen todavía falta, que oscurezca un poco. Eso no forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando uno escucha el adán del Magreb debe apresurarse a romper el ayuno. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue lo que hizo y lo que enseñó y recomendó. ¿Sí? Entonces aplica la sunna en tu ayuno, en tu sahur, en tu ayuno, en tu salat, en tu lectura del Corán, en tu adhkar, en tu dua, en tu vestimenta, en tu forma de andar. Aplica la sunna tanto como puedas. Ayuna como los veraces, como as-salihin. Ayuna como ayunaba la gente virtuosa. Busca la piedad durante el ayuno. No ayunes solamente por pasar hambre. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que durante el mes de Ramadán, durante su ayuno, no se abstiene de cometer obscenidades, ni de hablar con palabras soeces, ni deja el mal comportamiento, Allah no tiene necesidad de que deje su comida de lado. Allah no tiene necesidad de ese ayuno. El ayuno no fue, repito una vez más, Ramadán no fue legislado para que nosotros pasemos hambres. El ayuno de Ramadán fue prescrito ¿para qué? Para alcanzar la piedad. Entonces, busca la piedad practicando la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam también al leer y al estudiar el Sagrado Corán. Recuerden que Ramadán es el mes del Corán. Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán en el cual fue revelado o inició la revelación del Sagrado Corán. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con esta charla del día de hoy. Nos encontramos inshallah el día sábado para continuar con la serie preparándonos para Ramadán parte 4. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.